¿Se puso a grabar, chicos? Sí, Sí, profe. Bien, ¿y se comparte el PowerPoint? Sí, también se ve. Sí, profe. Bien, porque yo ahora pierdo el chat, no puedo ver lo que... Si alguno escribe alguna pregunta y otro se apiada de mí, lo único que tiene que hacer es leerme en voz alta o avisarme. Lo que pasa es que si me avisa tengo que salir del PowerPoint. Bueno, obviamente que este PowerPoint después yo se los voy a subir. Lo van a tener. La mayoría de los ejercicios están resueltos y cuando no estén resueltos yo les voy a avisar para que ustedes tomen nota. ¿Está? Si hay algún ejercicio para resolver acá en vivo, en este momento, lo único que tienen que hacer es agarrar un papelito y tomar nota, digamos, ¿no? de la resolución. ¿Está entendido lo que acabo de decir? Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, derivada de funciones inversas. Repasemos un poquito. Ya algo dice acá, ¿no? En el enunciado. Cuando una función admite función inversa, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenían que probar, digamos, para eso? Tenía que ser biyectiva. Tiene que ser biyectiva, bien. Y para ser biyectiva, la función tiene que ser... Inyectiva y sobreyectiva. Bueno. Para la inyectividad, ¿se acuerdan, aunque sea gráficamente, cómo lo probaban? Gráficamente, aunque sea, la inyectividad. Tenía que cortar una sola vez. No me acuerdo si eran líneas horizontales o verticales. Sí, horizontales. Horizontales, tiene que cortar siempre y una vez. Siempre y una vez a la función, a la gráfica de la función. Y eso quiere decir que a cada elemento de la imagen le tiene que corresponder un único valor del dominio. ¿Sí? Si no se acuerdan, recuerden el contraejemplo. Un contraejemplo fácil que no es inyectiva. Una cuadrática. Una cuadrática, una función módulo. Ahí tiro una horizontal y la corten más de una vez. En estos ejemplos que estamos dando, en 2 puntos. Entonces no es inyectiva. Quiere decir que si a x cuadrado yo le doy 2, a la x me da 4. Y si le doy menos 2, me da 4. O sea, 4 es imagen de 2 y de menos 2. Entonces no es inyectiva. ¿Qué se hacía en esos casos? ¿O qué se podía hacer? Restringir el dominio. Restringir el dominio. Tomar una sola rama de la parábola y hacerla inyectiva. Y para que sea sobreyectiva, ¿con qué lo tenía que comparar? ¿Qué tenía que comparar para que sea sobreyectiva? Que la imagen sea el conjunto de llegada. El conjunto imagen con el conjunto de llegada. Recuerden que el conjunto imagen, ¿sí? Nosotros lo sacábamos del gráfico de la función y el conjunto de llegada lo sacábamos de acá, del segundo... Acá debería haber algo. Acá está. El conjunto imagen lo sacábamos de acá, ¿no? El segundo conjunto en la definición de la función. No necesariamente lo que está escrito acá tiene que ser el conjunto imagen, salvo que lo indique. Bueno, y una vez que determinábamos que era biyectiva, la función inversa, ¿cómo la escribíamos? Lo que se acuerden, ¿cómo la escribíamos a la función inversa? La X, digamos, como si fuese la Y, ¿no? Sí, está bien. Sí, uno tiene que buscar el recurso que tiene. Despejás la X en función de la Y y ¿qué más? Das vuelta, digamos, el dominio y la imagen. Claro, se invertían, ¿se acuerdan? El dominio y la imagen se invertían. Acá, por lo que vamos a ver ahora, voy a decir 2 cosas. Primero, a la función inversa no la voy a llamar f a la menos 1, la voy a llamar g. Es solamente un cambio de nombre, yo ahora le voy a decir el por qué.
Y después no voy a cambiar x por y e y por x. La voy a dejar así escrita. Vieron que eso era el último paso, ¿no? Que se cambiaba la x por la y por la x. ¿Se acuerdan de eso o no? Eso generalmente era lo más fácil que les resultaba a ustedes. Despejar y cambiar las variables. Bueno, yo lo voy a dejar un paso antes, digamos, ¿sí? Y a la función inversa, en lugar de llamarla f a la menos 1, la voy a llamar g, o sea, como otro nombre, nada más. Se lo puedo decir ahora, lo llamo de esa manera porque ¿de qué forma tenemos, cuál es la forma que nosotros tenemos de ver la derivada, de escribir la derivada? ¿Cómo la escribimos cuando una función es la derivada? ¿Cómo escribimos la derivada de la función f? ¿Cómo la escribimos? F'. Y si yo tengo f a la menos 1 y la quiero derivar, tendría que escribir esto. Cosa que se hace y está bien hacerlo, pero es como que se le van agregando al exponente un montón de cosas, ¿entienden? Entonces es más fácil de llamarla g y poner g' que poner f a la menos 1', digamos. Nada más que por eso. Bueno, entonces ahí tengo mi función inversa. Ya mostré que era biyectiva, o sea que la función era inversible. Ya cambié los conjuntos, permuté la imagen como dominio, el dominio como la imagen. Y ahora lo que voy a hacer es calcular la derivada. ¿Cómo hago para derivar ahora respecto de la variable independiente? ¿Quién es la variable independiente ahora si está escrito así esto? ¿Cuál es la variable independiente? Si yo lo escribo así, y, ¿no? Entonces, si derivo, la derivada de x es 1, y cuando voy a derivar y, ¿sí? Cuando voy a derivar g, esto es una función compuesta, ¿sí? ¿Cómo se deriva una función compuesta? ¿Cómo se empieza a derivar? Si yo tengo una función de otra función, de otra función, de otra función, ¿qué empiezo a mirar para derivar? Supónganse logaritmo natural de x cuadrado. ¿Qué derivan primero? Logaritmo natural, y a x cuadrado lo dejan igual, ¿se acuerdan? Bueno, y después que derive el logaritmo natural, multiplico por la derivada de lo que está dentro, ¿sí? Del argumento. Bueno, acá está escrito en forma genérica. Derivo la función exterior por la derivada de la función que está dentro, que ahora se llama y. Bueno, ¿está bien la escritura? ¿La entienden? Esta es la derivada de la función más exterior, g', por la derivada de lo que está dentro. ¿Lo entienden eso? Sí, profe. Obviamente que ahora vamos a hacer un ejemplo, pero lo que estamos haciendo acá es deducir una fórmula. Si despejo y', ¿sí? Despejo la y', queda de esa manera. ¿Está? Y esto, ¿sí? Es lo que vamos a aplicar cada vez que querramos calcular la derivada de la función inversa. Si yo quiero calcular la derivada de la función inversa, tengo que aplicar esto, ¿sí? G, recuerden que es la función inversa. Lo que tengo que hacer es derivar, pero escribir el inverso multiplicativo. Lamentablemente, sí, es así. ¿Está? Bueno, hay otro procedimiento, pero es muchísimo más difícil. El otro procedimiento sería, a mí me dan una función, la hago que sea biyectiva, calculo su función inversa, ¿sí? Y derivo su función inversa como derivábamos cualquier función. Pero ¿qué pasa? Tengo que hacer todo ese proceso y a veces calcular la función inversa no es tan fácil. Por eso tenemos este recurso. Bueno, veamos un ejemplo. Acá tenemos la función coseno de x. Chicos, saben que pueden preguntar, ¿eh? Lo que vimos recién es una cuestión de notación nada más, no va a ser difícil. Tenemos la función coseno, definida así como está. ¿Es biyectiva? No. No, miren la gráfica. No.
¿sí? Primero, si me fijo, el conjunto de llegada son todos los reales, o sea, todo el eje Y, y yo veo que acá uso solamente, ¿qué intervalo uso del eje Y? De 1 a menos 1. De -1 a 1, así que con eso no sería sobreyectiva, ¿sí? Y además, si yo trazo una recta horizontal, ¿sí? Por el conjunto imagen, corta la gráfica en infinitos puntos, ¿sí? Así que no es inyectiva. Así que lo que hay que hacer, ¿qué es? Restringir. Esto ya lo hicieron, ¿eh? Hay que restringir. Fíjense que ahí yo tomé una partecita de la función coseno, es la que internacionalmente se toma para hacerlo biyectivo, ¿eh? Bueno, ¿qué fue lo que restringimos comparado con la anterior para hacerla biyectiva? Dominio de imagen. Bien, el dominio, ¿alguien me puede decir entre qué valores va a estar ahora? Entre 0 y pi, ¿puede ser? Muy bien, sí. Generalmente dicen entre 0 y 3, porque miran el dibujo y dicen, bueno, pero ven que es un poquito más, ¿no? Entre 0 y pi, que es 3,14 justamente, ¿no? Bien, y la imagen, ya lo habíamos hablado, De -1 a 1. de -1 a 1. Bien, está escrito ahí. Bueno, ahora sí esta función es biyectiva, ¿sí? Como es biyectiva, puedo armar o calcular o escribir su función inversa. Si a la función coseno de x despejo la x, pregunto, ¿ese coseno con la x está multiplicando? No. Acá hay una operación producto. ¿Qué pasa que no preguntan? Que no responden. ¿Esto es una multiplicación? No, profe. No. No, claro. Es como decir esto, raíz de x, esta raíz con la x está multiplicando, no, es un operador, ¿sí? Es una función, es la función raíz cuadrada, ¿sí? Lo digo porque a veces no saben cómo despejar y está bien que no sepan porque esto es una función nueva. ¿Cómo pasa esa función coseno al otro miembro? ¿Coseno? Claro, en la calculadora lo tienen. El problema es que lo tienen escrito así. Si tiene una calculadora a mano, lo buscan. Y esto se confunde con esto. Y saben que no es lo mismo. Voy a agarrar otro pad porque, a ver ahí, está muy sensible el coseno a la -1 de x en la notación que aparece en la calculadora o en la computadora o en algún programa, incluso si van al GeoGebra también aparece así, ¿sí? Este -1 no es el inverso multiplicativo. Esto está hablando de la función inversa. Esto está hablando del arco coseno de x. Arco coseno de x. ¿Sí? Arco coseno de x. Nada que ver a la -1 con 1 sobre coseno. El 1 sobre coseno es la secante, es el recíproco. Es como calcular el coseno de un ángulo, ¿sí? Y a ese resultado invertir la fracción. En cambio, el arco coseno es cuando vos tenés esto, mirá. Coseno de x igual a 0,5. O sea, yo sé cuánto vale la función, sé la imagen de la función y quiero saber el valor del dominio al cual le corresponde 0,5. 0,5 es por acá, ¿sí? Y yo quiero saber cuánto valor le corresponde al valor de x. ¿Sí? ¿Cuánto les da el arco coseno de 0,5 con la calculadora? A ver, ¿cuánto les da? Háganlo ustedes. ¿Saben cómo hacerlo? Tienen que apretar Shift, coseno.
o inversa coseno de 0.5. Depende de la calculadora como lo tengan que escribir, ¿no? O A mí segunda me dio, función. ¿Cuánto te dio? ¿30? perdón, un tercio de pi, pero tengo Un tercio en de pi, realidad. muy bien. ¿Sabés por qué les dio así? ¿A todos les dio así? 60 me dio mi profe. 60 Lo tengo en grados. grados. Bien, porque uno lo tiene en modo deg, ¿sí? Y otro lo tiene en modo rad. Obviamente, acá pi, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale pi? 180. 180. Lo parto en 3 a 180 y me da 30, me da 60, ¿o no? ¿Está? ¿Está entendido? Entonces, si yo cambio el modo de la calculadora, me da un valor u otro. El problema es que la calculadora me da el primer valor. O sea, acá es pi sobre 3. Tendría que dar un poquito más grande que 1, porque pi es 3,14. Lo divido 3, me da 1,0 algo, ¿no? ¿Sí? Pero hay muchos valores donde el coseno vale 0,5. ¿Ven que la calculadora les da siempre dentro de este intervalo? ¿Sí? Profe, ¿tiene que estar en radiones la calculadora? Mira, yo le aconsejo que sí, porque los grados sexagesimales no son números reales, es como otra notación. Es como, a ver, para comparar, es como que vayas vos a una panadería en Londres y le digas, quiero medio kilo de pan. Y el panadero, se lo decís en inglés, y el panadero no te entiende. ¿Medio kilo? ¿Qué es kilo? ¿Está? ¿Por qué? Porque ellos usan la unidad de medida del peso en libras. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo que marcar acá en el eje X, no puedo marcar grados. ¿Sí? No puedo marcar grados, porque los grados, para llegar a un grado, ¿cuántos minutos tenés que juntar? ¿Cuántos minutos tenés que juntar para llegar a un grado? A cualquiera le 60. pregunto. 60, ¿sí? 60 minutos. Entonces, por eso es sexagesimal, dividen a la unidad en 60 partes. Nosotros tenemos el sistema decimal. Los radianes son los números, están en los números reales. O sea, para llegar a 1, tuve que hacer 0,1, 0,2, 0,3, así hasta la unidad. Está dividido en 10 partes el 1. ¿Está la diferencia? El problema es que a nosotros, por una cuestión geométrica, por usar el transportador, siempre usamos en grados sexagesimales. Si yo quiero trazar un ángulo de 60 grados, lo hago con el transportador y el transportador está en sexagesimales, ¿sí? No está en radianes. Si yo te digo con un transportador, traza un ángulo de pi tercios, pasa al transportador y el transportador no está en unidades de pi. No está en radianes, está en sexagesimales. Entonces ahí viene el problema. Y desde chicos, si usamos el transportador desde la primaria, si aquellos que tuvieron la suerte de que su maestra les haya enseñado algo de geometría, usábamos en grados sexagesimales, pero en la parte funcional tiene que ir en radianes. La verdad es que sí, tiene que estar en radianes. Pero bueno, si uno no sabe, si a vos te da, qué sé yo, 3,27 radianes y vos 3,27, ¿dónde estará 3,27? Y es un poquito más de 180, porque 180 es 3,14, 3,27 estoy en el tercer cuadrante. Esa relación la tienen que hacer. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, sigo, ¿eh? ¿Cuál es la función inversa entonces? ¿Está bien escrita así? A ver, ¿qué fue lo que hice para escribir la función inversa? Igualás ahí, pasas el coseno y te queda coseno de menos 1 de 10. Ay, yo te escucho todo cortado, no sé qué dijiste. Igualás ahí, escuché algo así, pero no sé. Sí, que igualás ahí y despejás. Sí, lamentablemente se corta. Bueno,
A ver, ¿está bien? No sé si ustedes lo escuchan bien al compañero, yo no, ¿eh? Por ahí soy yo. No, lo que dijo era que se iguala ahí y después se despeja. Bueno, cambio imagen por dominio y dominio por imagen, ¿eso está bien? Sí. Y después despejo de acá la X en función de la Y y queda como arco coseno. Y después cambio X por Y, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pues ya no les escucho ni el sí ni el no, ¿eh? Sí, profe. Bueno, a ver, la gráfica de la función coseno para que sea biyectiva y tenga inversa, y de su inversa es esa. ¿Se acuerdan qué pasaba con la gráfica de la función y de la inversa? Comparadas Eran simétrica a igual a a la X. función identidad. Muy bien, eso sí lo escuché. Bueno, ¿sí? Ahí está el gráfico. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a tratar de buscar ahora, es la derivada del arco coseno. ¿Sí? Yo quiero encontrar la derivada de esto. O sea, tenemos que si despejo la X, me queda coseno de Y. ¿Están de acuerdo? Si yo tengo igual arco coseno de X y despejo la X, queda coseno de Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Paso el arco coseno al primer miembro y queda coseno de Y. ¿Estamos? Es un despeje nada más. Y habíamos dicho que para calcular la derivada teníamos que usar esa fórmula. ¿Cuál es la derivada del coseno de Y? Si estoy derivando respecto de Y, ¿no? ¿Cuál es la derivada del coseno de Y? La derivada del coseno, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? Seno. ¿O menos seno? Ah, sí, menos seno. Sí, menos seno, sí. Es común, menos seno. Entonces, lo que hago es esto, escribirlo acá abajo. El problema que tengo acá, a ver, ¿detectan algún problema con esta derivada? Yo tengo esta función. ¿Puedo dar como respuesta esta derivada? No porque tiene que estar en función de X. Claro, y yo lo tengo en función de Y, pero yo lo que sé la relación entre la X y la Y, conozco la relación, es esta, mirá. X es el coseno de Y. El problema es que yo acá no tengo coseno, tengo seno de Y. ¿Tengo alguna relación trigonométrica o algo que se acuerdan que relacione solamente el seno con el coseno? La tangente. Ahí ya tendría 3. Está bien lo que estás respondiendo, pero La no de es lo seno que yo... cuadrado. Claro, espera que le respondo primero al primero que Sí, dijo. sí, perdón, perdón. Yo tengo tangente, seno y coseno, y yo quiero que solamente aparezca seno y coseno. A ver, alguien dijo algo más y yo me superpuse. Que la relación de seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es igual a X. 1. Claro, acá lo tenemos con Y, ¿no? No, claro, Seno y claro, coseno. sí. Sí, sí, pero está bien lo que estás diciendo. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa vale 1. ¿Cómo se llama esa? ¿Se acuerdan cómo se llama? No es importante el nombre, pero ¿lo recuerdan? La relación pitagórica. Claro. Bueno, recuerden que Pitágoras nunca vio en su vida esto, ¿sí? Pitágoras nunca vio en su vida estas funciones trigonométricas porque la trigonometría apareció en la Edad Media y Pitágoras en el siglo V o IV antes de Cristo, así que lo separa como 20 siglos o 19, o sí, 20 o 21 siglos, ¿sí? Pero bueno, se le llama así porque tiene que ver con el teorema de Pitágoras, justamente, ¿no? Bueno, entonces de acá yo quiero poner seno de Y en función de coseno de Y para coseno de Y reemplazarlo por X. ¿Entienden la idea? Así que lo que hago es despejar el seno de Y. Ahora, cuando despejo el seno de Y me queda módulo porque le aplico la raíz cuadrada a ambos miembros. El tema es que los valores acá siempre de la Y van a estar entre 0 y pi.
Fíjense acá la función azul. ¿Lo ven? La función azul que están entre 0 y el valor de pi. Y entre 0 y pi el seno siempre es positivo, así que puedo tomar la raíz cuadrada sin ponerle el módulo porque total los resultados son positivos. Y coseno de i es x, así que puedo reemplazarlo por x cuadrado. Y bueno, ahí me queda la derivada de la función arco-coseno. Ese choricito que está ahí, ¿sí?, es la derivada del arco-coseno. En el libro Apunte de Cátedras, yo hice el coseno porque en el libro está hecho el seno, la derivada del arcoseno, y está propuesta hacer la derivada del arcocoseno, ¿sí? Igual son deducciones, nada más que eso, ¿eh? También está la derivada del arco tangente, la derivada del arco secante, la derivada del arco cosecante. Bueno, eso se saca obviamente de una tabla de valores. ¿Está? ¿Sí? Fíjense que acá la x, si yo le busco el dominio a esta función, si a esta función derivada yo le busco el dominio, pucha, a ver, el dominio de la función derivada, ¿qué valores podría tomar la x? Para que se pueda hacer la cuenta, ¿no? Tendría que ser mayor a 1. No estoy de acuerdo. A ver si yo Entre pongo... 1 a 1 sin incluir. Claro. Fíjense De que si menos 1 a yo... 1, perdón. Claro, sí, te entendí. Si yo pongo valores mayores que 1, por el 5, me queda la raíz de un número negativo, ¿no? Igual yo ahora se los pregunté así en forma oral, pero si uno quiere hacer bien las cosas, ¿qué tiene que plantear? ¿Qué inecuación tiene que plantear? Que 1 menos x cuadrado tiene que ser mayor a 0. Claro, sí, Mayor mayor a a 0. 0. No puede ser igual, ¿por qué? Porque está dividiendo. Claro, fíjate que el dominio de la función inversa va de menos 1 a 1, pero el dominio de la derivada tiene que ir, no puede ser, no me puede dar 0, acá sí me puede dar 0, el arco coseno de 0 existe, pero en la derivada no, porque me queda dividido por 0, ¿no? ¿Sí? Así que este dominio va de menos 1 a 1 abierto. ¿Eh? No está hecho el gráfico de la derivada del arco coseno, está hecho el gráfico de del arco coseno, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿sí?, otra vez se cumple que el dominio de la función tiene que estar incluido, el dominio de la derivada tiene que estar incluido en el dominio de la función. Siempre ocurre eso. A veces son iguales, en este caso no, está incluido. ¿Sí? Piensen esto, yo no puedo calcular la derivada de un número, ¿sí?, si ese número no tiene imagen en la función. ¿Queda entendido lo que estoy diciendo? No puedo calcular la derivada del logaritmo de un número negativo, porque el logaritmo de un número negativo no tiene imagen. Sin embargo, la derivada de un número negativo, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? ¿Se acuerdan de memoria? 1 sobre x. 1 sobre x. Yo puedo calcular acá en 1 sobre x la imagen de menos 3. ¿Puedo darle a la x el valor menos 3? Acá. ¿Puedo darle? Sí, Sí. ¿Puedo hacer la cuenta si x vale menos 3? Saben que alguien respondió, pero yo no escuché nada. sí, Sí, profe. profe. Sí, pero si le doy menos 3 acá, no. ¿Entienden? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo. Porque, ¿qué significa calcular la derivada en un punto? ¿Qué significa calcular Encontrar la la derivada? recta que es tangente a ese punto. A ver si lo podés repetir, por favor. Disculpen, que le haga repetir, pero no sé si es la conexión. Creo que es la conexión suya, profe. Porque yo a los chicos los escucho bien.
La derivada en un punto sería la recta tangente, La encontrar una recta pendiente de la tangente a recta ese punto. tangente, sí. Es la Sí. pendiente de la recta tangente. ¿Ustedes a mí me escuchan bien o se escucha todo cortado lo que digo? Se escucha, profe. No, se Ah, escucha bien. bueno, es lo importante. Se escucha bien. Yo escucho como que escucho solamente las consonantes y no escucho las vocales, una cosa así. Imagínense cómo pronuncian. Están hablando en En chino. jeringoso. Sí, no, sí, bueno, ahí te escuché bien, ¿viste? Debe ser en Bueno, internet, profe. debe ser la conexión a internet, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí, pero bueno. Bueno, porque recién antes de empezar la clase, Tim me pedía actualizar, y si yo actualizar Tim, por ahí tarda varios minutos, no iba a empezar, bueno. Entonces, estaba diciendo que el dominio de la derivada tiene que estar dentro del dominio de la función. Y... que calcular la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente. Y si yo estoy calculando la pendiente de la recta tangente en un lugar que no pueda trazar la tangente, está mal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde no tiene derivada una función? A ver, repasemos. ¿Dónde no tiene? A ver si puedo escuchar la respuesta. ¿Dónde no tiene derivada una función? ¿Donde es discontinua la función? ¿Dónde? A ver de nuevo. Donde no tiene imagen. Donde es Donde discontinua. no tiene imagen, donde es discontinua. ¿Qué más? ¿Qué otra posibilidad tengo? Un salto brusco, un cambio brusco. Donde hay un salto brusco, donde las derivadas laterales son distintas. Por ahí ya lo dijeron y no lo escuché, pido disculpas. ¿Y dónde más? No tiene derivada. No se les ocurre. Tiene que ver con algo del gráfico, ¿eh? La recta tangente, ¿cómo tiene que ser? No. A ver, lo escribo acá. Raíz cúbica de x. ¿Alguien sabe cómo es la gráfica de la raíz cúbica de x? Bueno, es así. Bien, esto se puede escribir de esta manera. ¿Me están escuchando, no? Sí. Bien. La derivada. Deriven de acá que es más fácil. ¿Cuál es la derivada de eso? 1/3 por x a la menos 2/3. Bien. Menos 2/3 sale de restar a 1/3, restarle 1, ¿no? Bien, y esto escrito de otra manera es esto que está acá. ¿Cuál es el dominio de esta función? De la original, ¿eh? Raíz Todos los cúbica reales. de todos los reales. ¿Me dicen cuál es el dominio de la derivada? Los reales menos el cero. Los reales menos el cero. Entonces, esto me quiere decir lo siguiente, que yo a la función le puedo asignar cualquier número, no tengo ninguna restricción, le puedo dar -3, 0, 34, 27, el número que sea, ¿sí? Voy a obtener una imagen, pero la derivada en cero no. Quiere decir que no existe pendiente, ¿sí?, de la recta tangente en el punto 0, 0. ¿Qué pasa si yo quiero trazar la recta tangente en 0, 0? Geométricamente, ¿cómo hago para trazar la recta tangente por este punto? ¿Puedo trazar la recta tangente? Ahora estoy hablando geométricamente. Puedo agarrar, si yo quiero la recta tangente acá, la trazo así. Quiero la recta tangente ahí, la trazo. ¿Sí? Esta es la tangente, esta es la tangente. ¿Sí? Está feo el dibujo, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende. Bueno,
parece que tuviera Parkinson cuando escribo acá. No sé, está muy sensible el mouse. Bueno, ¿cómo hago para trazar la recta tangente por 0, 0? ¿Cómo tengo que hacer para trazarla? Si no tiene pendiente sería una constante. No, no es una constante. No entendí eso. ¿No es una recta vertical? Es una recta vertical. ¿Con quién coincide la recta vertical acá? Con el eje Y. Con el eje Y. Y esa recta vertical, ¿sí? ¿Qué pendiente tiene si es vertical? Cero. 0 es así. 0 es horizontal. Esta pendiente es 0, ¿o no? Y si está vertical, ¿qué pendiente tiene? Si vos vas por un camino de pendiente 0, vas por el camino y la pendiente 0, quiere decir que la ruta, ¿cómo es? Horizontal. Horizontal. Si vas por un camino de pendiente 30 grados, o es 30 grados para arriba o 30 grados para abajo, ¿no? ¿Sí? Es el lenguaje que tenemos cotidiano. Pero si la pendiente es vertical, si la recta es vertical, ¿qué pendiente tiene? No, ninguna porque sería como tener 0 de denominador. No podés Claro, moverte porque para ningún lado. es la tangente de 90 grados, el ángulo es de 90 grados acá, ¿o no? Y si yo quiero calcular la tangente de 90 grados, ¿sí? Aunque en algunos libros diga infinito, ¿sí? Que no se debe hacer esto con ningún libro, pero préndanlo fuego, ¿sí? Cuando digan tangente de 90 infinito, en realidad no tiene, porque quiero hacer la división y tengo que dividir por 0. ¿Sí? El límite da infinito, son dos cosas diferentes. ¿Estamos? Entonces, una derivada no existe cuando no puedo trazar recta tangente. O la recta tangente es vertical. Cuando el punto es discontinuo, como dijeron, cuando hay un cambio brusco, cuando las derivadas laterales son distintas, ¿sí? O cuando la recta tangente es vertical. Esa es la causa. Bueno, estamos haciendo repaso. Miren las derivadas de los arcos, arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Esta es la que hicimos nosotros. ¿Sí? El menos, en lugar de estar acá abajo, está ahí en el medio. Y la de abajo, esta, ¿qué tiene aplicado esta tablita? Perdón, profe, el menos es por el menos 0, ¿no? Que queda Claro, uno ese sobre el menos, coseno. mirá, lo paso, bien, proviene de ahí, sí. Sí, pero es de la derivada del coseno, sí. Está acá, ¿ves? Se ve, ¿no? Sí, sí, está bien. Lo que pasa que por una cuestión de, no sé si es una costumbre o correcto, cuando vos tenés una fracción, 3/5, y la fracción es negativa, no se le pone el menos acá abajo o ahí arriba, se le pone en la mitad de la fracción. ¿Sí? Entonces, bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ves que yo dejé el menos ahí abajo y lo correcto es escribirlo en la mitad. Bueno, ahora estaba preguntando por esta derivada, el arco coseno de u de x. ¿Por qué está escrito todo esto acá feo? ¿Qué está aplicado acá? Regla de la cadena. La regla de la cadena. Si en lugar de tener x, yo tengo arco coseno del logaritmo de x, ¿qué voy a tener que escribir en la derivada? Menos 1 sobre la raíz de 1 menos el logaritmo natural de x al cuadrado por, y acá al lado, ¿qué escribo? ¿Qué escribo ahí al lado? La derivada del logaritmo. Que es 1 sobre x. ¿Se entendió? Lo único que está escrito es la regla de la cadena, nada más. La del arco tangente es la más fácil, ¿sí? No lleva raíz ahí, todo. Bueno, y recuerden que después está arco secante, arco cosecante, bueno, y ese tipo de cosas. ¿Saben esto del arco? Creo que Roxana en algún momento se los explicó, ¿no? Esto del arco, ¿de dónde viene?
¿sí? Lo voy a explicar rápidamente porque después lo necesito para otra cosa. Estas son funciones trigonométricas circulares, vienen de una circunferencia. Yo tengo una circunferencia, el radio de la circunferencia es 1, por eso se llama circunferencia trigonométrica, y tomo un ángulo cualquiera, este ángulo. Cualquiera. Espera. Esto que está acá, este segmento, el vertical, está representado por la función seno. Porque el seno es opuesto sobre hipotenusa. Como la hipotenusa vale 1, el radio es 1, ¿sí? Eso es el seno. El horizontal, para ese ángulo, el horizontal es el coseno, porque el coseno es, ¿se acuerdan eso? Adyacente sobre hipotenusa. Vamos a poner acá coseno, ¿sí? Y acá seno. Y ahí seno. Lo escribo con la S nada más, porque quiero escribir otra cosa. Y fíjense que sobre la circunferencia hay algo medido que es un arco, esto. Es un pedacito de circunferencia. Les pregunto una cosa, este arco, ese arco que está ahí, ¿mide lo mismo que el seno, que este segmento? ¿Qué les parece a ustedes a simple vista? ¿Mide lo mismo? No. No. Son parecidos, pero no mide, porque el arco, a ver, lo escribo acá abajo, el arco lo estoy haciendo, no sé dónde estoy escribiendo acá, el arco lo estoy haciendo así, curvo, y el seno lo estoy haciendo recto, ¿entienden? No mide lo mismo. ¿Está? Bueno, eso es el arco cuyo seno vale tanto, ¿sí? El arco cuyo seno del ángulo vale tanto, el arco cuyo coseno del ángulo vale tanto. El arco tangente, la tangente se mide acá. Pucha, a ver con otro color. La tangente se mide acá. ¿Sí? Justamente tangente a la circunferencia, esa es la tangente. Fíjense que cuando el ángulo va creciendo, la tangente crece. Y cuando el ángulo es de 90 grados, la tangente, ¿qué pasa? No lo corta nunca. Por eso dicen que es infinito, pero en realidad no existe. Bueno, entonces el arco es medido sobre la circunferencia. Nada, es una materia aparte. Bueno, ven, ahí tengo que derivar algunas cosas. Este es el ejercicio 33. No tienen que tomar nota, si quieren hacerlo lo pueden hacer, porque están hechos estos. Arco seno de 2x menos 3. Entonces me tendría que fijar en la tabla cuál es la derivada de el arco seno de x. ¿Sí? Cuando voy a la tabla y busco la derivada, me da 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Fíjense, acá arco seno, ¿ven? ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Bueno, yo la escribí de memoria, digamos. Con respecto a eso, yo sé que por ahí en algún momento lo tendría que haber dicho alguien, por la duda que alguien se haya desmayado, lo despiertan, por favor. Estas derivadas a veces se la acuerdan, pero a veces no. Por eso hay que trabajar con la tabla de derivadas al lado. Son tantas que uno ya va acumulando, ¿sí? O sea, yo no dudo que la derivada de x a la n no sepan que sea n por x a la n menos 1, ¿sí? Si alguno duda de eso, ya a esta altura, bueno, pónganse a estudiar, ¿no? Ahora, después la derivada del arco seno, arco coseno, arco tangente, que ya se la sepan de memoria, digamos, les va a costar. Por eso tienen que usar la tabla al lado. Bueno, estaba hablando de esto. ¿Qué pasa cuando quiero derivar esta función? ¿Qué debo derivar primero? ¿Cuál es la primera? Porque tengo que aplicar regla de la cadena, ¿no? ¿Cuál es la primera función que debo derivar? Arcoseno. El arcoseno. Entonces, cuando aplique la derivada del arcoseno acá en el lugar de la x, ¿qué va a aparecer? ¿Qué tiene que aparecer en el lugar de la x? 2x menos 3. Claro, todo al cuadrado. ¿Y ahí se termina la derivada?
No, después multiplicás por la derivada de 2x menos 3. Claro, aplicó la regla de la cadena. Fíjate. ¿Están de acuerdo? Ese 2 que aparece, que está ahí, ¿de dónde sale ese 2? Sería 2 por 1 menos 0, ¿no? ¿Así? ¿Están de acuerdo? La derivada de 2x menos 3 es la derivada de una resta, la derivada de 3 es 0 y la derivada de 2x es 2. Sí, está bien. Bueno, ¿todos están de acuerdo, chicos? No sé si alguno está escribiendo en el chat, no lo puedo leer, si alguno escribe. Sí, profe. Bueno, ¿alguien me puede decir o contar o justificar de por qué la derivada de 3 vale 0? La derivada de un número vale 0. Bien, sí. Eso sería cuando, viste, sos chiquito y te dicen, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué no? No se podría ¿O por pensar. qué tengo que comer, ahora contás, o por qué tengo que comer la sopa? Porque sí. ¿Se conformaban ustedes con esa contestación? Sí, porque después me pegaban, profe. Bueno, yo no le voy a pegar, pero ¿por qué la derivada de 3 vale 0? A ver, alguien iba a contestar. Yo Dale. lo pensé como que al lado tiene un x elevado a 0. Bueno, y la derivada de x a la 0 es 1. Bueno, esa era la próxima contestación, la próxima pregunta que iba a hacer, ¿por qué era la derivada de 2x es 2? ¿Alguien tiene una mejor respuesta para dar? Porque 3 es una constante y la pendiente es 0, porque es una línea horizontal. ¿Están de acuerdo con lo que dijo el compañero? La función igual a 3 es constante. Y la pendiente, dijo él, de esa constante, ¿cuánto es? ¿Cuál es la pendiente de la recta igual a 3? Es 0. Es 0, entonces vale 0. ¿Alguien quiere dar, me gustó esa respuesta, ¿alguien quiere dar otra respuesta de por qué la derivada de 3 es 0? Yo lo tenía pensado como tener 3 por x a la 0 y cuando sacas la derivada te queda 3 por 0x a la menos 1 y cualquier Sí, cosa por 0 es 0. sí, un compañero lo dijo y está bien y sería desde el punto de vista sistemático o mecánico de la derivada, pero yo lo estaba pensando, lo estaba preguntando más conceptualmente. ¿Entendieron la justificación de la pendiente? La función igual a 3, la función igual a 3 para cualquier valor de x, es una constante, ¿o no? Así que en cualquier punto que yo busque la derivada, va a ser la pendiente de la recta tangente. ¿Y cuál es la recta tangente de igual a 3? ¿Cuál es la recta tangente de igual a 3? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la recta tangente de i igual a 3? La misma recta. La misma recta, igual a 3. ¿Y qué pendiente tiene? 0. Con la misma justificación lo puedo hacer para 2x. ¿Por qué la derivada de 2x es 2? Alguien me puede decir, bueno, porque es 2 por la derivada de x, bajo el 1 y le resto 1. Y está bien, eso mecánicamente es correcto, pero yo voy a lo conceptual. ¿Por qué la derivada de 2x es 2? Con la misma justificación de la pendiente. En cualquier punto, la pendiente ¿cuánto vale? En cualquier punto del dominio, la pendiente ¿cuánto vale? 2. 2. Y la pendiente es la derivada de la función en un punto. Entonces la derivada siempre va a valer 2. La justificación, ¿sí?, más general de esto es que la derivada de 3 es 0 porque la derivada me da el cambio instantáneo. Y la función igual a 3, ¿cuánto cambia
instantáneamente? A medida que cambie, 0. La función 2x, ¿cuánto cambia instantáneamente? Cada vez que yo me muevo una unidad, ¿cuánto va cambiando? Verticalmente, ¿cuánto cambia? 2, perdón. 2, ¿entienden? ¿Sí? ¿Está entendido? Igual a x cuadrado. ¿Cuánto va cambiando instantáneamente? 2x. ¿Sí? Si el punto es 5, cambia a 10. Si el punto es -1, cambia a -2. ¿Está? Eso es lo que me va diciendo. Es el cambio instantáneo. ¿Mm? Bueno. Esto es importante para cuando tengan que hacer los problemas. Los problemas lo tienen que mirar como cambio instantáneo. ¿Sí? El delta I sobre el delta X es cambio promedio. ¿Recuerdan algo de la clase o no ahora? ¿Sí o no? O más o menos. Sí, sí. Bueno, acá tengo otra función. 1 sobre AB por el arco tangente de A sobre B por la tangente de X. Bien, ¿quién es la variable independiente en este ejercicio? ¿Cuál es la variable? Porque hay muchas letras y por ahí se confunde. X. Bueno, X. Y A y B, aunque no me digan nada, ¿qué son? Números. Son números. ¿Están de acuerdo que esto es constante por función? Esperen que le voy a cambiar la letra. ¿Sí? Es constante por, y todo esto es una función que depende de X. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven? 1 sobre AB es una constante y el arco tangente de todo eso es la función. ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo hago la derivada de constante por función? Constante por la derivada. Bueno, dejo la constante, ¿sí? Y la derivada del arco tangente de x es 1 sobre 1 más x cuadrado. Lo tienen en la diapositiva anterior, pero para no ir para atrás lo escribo ahí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a poner? La constante, ¿sí? Y cuando haga la derivada del arco tangente, acá adentro, donde estaba la x, ¿ven que acá estaba la x al cuadrado? ¿Sí? Donde estaba la x al cuadrado, tengo que poner todo esto, ¿están de acuerdo? A ver, mírenlo bien. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos, o no? Sí, profe. Pero, como es una función compuesta, después tengo que hacer la derivada de la a sobre b por la tangente de x. Y ahí está escrita la derivada. ¿Sí? ¿Todos entendieron la derivada? La derivada de la tangente se puede escribir de varias formas. Son todas equivalentes. Es o secante cuadrado o 1 sobre coseno cuadrado, ya que la secante es 1 sobre coseno, o también 1 más tangente cuadrado. Depende de lo que uno necesita. Todas estas son identidades trigonométricas. ¿Sí? Cualquiera de las tres es válida. ¿Mm? Bueno, ¿se puede simplificar algo de acá? ¿Puedo simplificar algo? La letra A no se puede simplificar. La letra A, muy bien. A multiplicando, A dividiendo. Secante cuadrado, que está en el numerador, la voy a multiplicar por este 1. Y la B, que está acá, bueno, acá voy a distribuir el cuadrado, ¿no? A B y a la tangente. Y la B voy a hacer distributiva. Yo el ejercicio lo podría haber dejado así, ¿sí? El problema es que la respuesta del libro o de la guía aparece de esta manera. Y esto es lo que yo les decía con los múltiple choice. ¿Vieron? Suponete que yo te digo, la derivada de esto es esto, y vos hiciste la derivada se terminó acá, ¿o no? Mirás lo que hiciste en tu derivada y ves que no es igual a lo que estaba en la respuesta. Y entonces no marcás a esta como la correcta.
Entonces, por eso es importante el trabajo algebraico. Tienen que saber hacer pasos algebraicos. Además, ya dentro de muy poquito, con las derivadas, después vamos a armar ecuaciones. Esto lo vamos a igualar a cero, lo vamos a hacer o inecuaciones. ¿Sí? Entonces vamos a tener que trabajar con la función derivada. Por eso es importante que sepan hacerlo. ¿Entendieron los pasos? Este cuadrado se distribuye, queda a cuadrado sobre b cuadrado por tangente de x. Y esta b por esta b queda b cuadrado, y al hacer distributiva queda en el 1b cuadrado, y acá se simplifica. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo de esta derivada o de los pasos algebraicos? Gente buena. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, pero es que se entendió. Bueno, ¿y los que no son tan buenos, alguien quiere preguntar algo? ¿No? Ninguno lo admite. Bueno, y ese, a ver, esto sería arco coseno, ¿no? Es menos, esta es la deducción que hicimos hace un rato. ¿Alguien lo puede decir cómo quedaría la derivada? Igual está hecha acá, ahora va a aparecer, pero para no contar el final antes de... Arco coseno de x cuadrado, ¿cómo quedaría? Menos 1 sobre, ¿qué más? La raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado al cuadrado. O sea, x cuarta. Quedaría x cuarta, sí, por x cuadrado, la derivada de x cuadrado, que es que es 2x. Muy bien. Esta es más fácil, queda así. ¿Sí? Bueno, este 2x lo escribí acá arriba, ¿no? Nada más. ¿Está? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? Conclusión, lo único que tienen que hacer es tener la tablita al lado, ¿sí? Y ver cómo se aplica la derivada del arco coseno y arco tangente. ¿Alguien quiere preguntar algo de esto? ¿No? No, profe. Bueno. Acá tenemos funciones hiperbólicas. Vieron que acá están las gráficas, hay dos gráficas, la del coseno hiperbólico y la tangente hiperbólica. Si hicieron ejercicios de la guía, les apareció esto, CH de X. ¿Sí? Vieron que yo les dije que las funciones trigonométricas se basaban en una circunferencia, ¿no? Bueno, acá se basan en una hipérbola. Hay una hipérbola así, y acá se traza un ángulo, ¿sí? Y no, la hipérbola no es así, discúlpenme. Se puede hacer con eso, pero la hipérbola que se toma acá es esta. ¿Sí? Ahí y ahí. Se traza un ángulo, ¿sí? Un ángulo determinado, y se buscan. Bueno, esto se llama seno hiperbólico, coseno hiperbólico y tangente hiperbólica, que como ven, también es seno sobre coseno. Esto que está acá de las funciones exponenciales es una definición. Seno hiperbólico y coseno hiperbólico se definen así. ¿Sí? Tiene que ver con la definición. ¿Estamos? Bueno, ahora le voy a dar dos cositas. Esto tiene muchas aplicaciones en la parte de ingeniería. Le voy a decir por lo menos dos que yo sé, digamos. No sé si debe haber muchas más. ¿Qué les quería decir? Acá está graficado solamente el coseno hiperbólico, que es parecido a una parábola, ¿lo ven? Acá que se parece a una parábola, que está en color azul. Obviamente que para buscar la inversa, lo voy a tener que hacer biyectiva primero. ¿Qué voy a tener que tomar de esa curva para hacerlo biyectivo? Es parecido a la parábola, ¿qué voy a tener que tomar?
Y una rama que esté de un lado de I o del Claro, otro una lado. rama solamente, de 0 a más infinito, de menos infinito a 0, ¿sí? Y aparte la imagen también la tengo que tomar de 1 a más infinito. Para el seno hiperbólico no, porque es biyectiva así como está. Bueno, y con respecto a esto, ¿sí? Esto está muy asociado a una función que se llama catenaria. A ver, aunque les parezca mentira, todos lo saben. ¿Vieron alguna vez un cable colgado de 2 postes? Por ejemplo, la soga para colgar la ropa. Yo acá estoy mirando el fondo de mi casa y estoy viendo la soga para colgar la ropa. ¿Lo vieron alguna vez? ¿Se imaginan eso? Lo que estoy diciendo. Hay 2 postes y una soga que está colgando acá. ¿Sí? Entre los postes. Como por ejemplo los cables de luz. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bueno, eso que está ahí se llama catenaria. ¿Ven que la función se parece a una parábola? ¿Ven que se parece a una parábola? Bueno, no lo es. Es muy parecido, ¿sí? ¿Sí? Es blanco, ¿sí? Es cremoso, parece queso, pero es jabón, no es. Hace espuma, así que no es jabón. No es queso, es jabón. Bueno, entonces, eso es un chiste que había antiguamente. Como para decir que una cosa se parece a otra, pero no lo es. Bueno, esta catenaria que está acá, esto, ocurre con los puentes colgantes. Yo de cualquier material que haga el puente, aunque les parezca mentira, siempre va a producir una flexión así. Y es importante para la estructura saber la función, porque con eso yo puedo saber, tengo que saber cómo agarro el puente de los 2 extremos, cuánta carga le tengo que poner, ¿sí? Cómo armo la estructura. Bueno, tiene muchos cálculos, ¿sí? Para los cables lo mismo, ¿eh? Si yo tengo un cable muy finito y lo pongo de acá hasta acá, ¿sí? Y de acá hasta acá hay 1 kilómetro de distancia, el cable por su propio peso se rompe. Y aunque les parezca mentira, esto pasa también hasta dentro de un edificio también, ¿eh? Los cables que pasan por adentro de un ascensor, que van de la planta baja al piso 10, no solamente tiene que ver, hay que hacer el cálculo de cuánta corriente pasa por el cable, sino el propio peso del cable, porque el peso en el piso 1, ¿sí? Pesa, vamos a suponer, 1 kilo. Pero cuando está allá arriba, ¿sí? Hay muchos metros del cable y pesa mucho más en el piso 10. Entonces el cable es como que se va estirando y eso puede producir un cortocircuito. Bueno, otro ejemplo es si algo cae por un plano inclinado, ¿sí? Esto hay videos en YouTube, tarda un cierto tiempo. Si la forma con que cae es una catenaria, tarda menos. O sea, si yo pongo una bolita que caiga por acá, desde la misma altura, y la bolita cae por la catenaria, o sea, la curva esta no es cualquier curva, está tallada como una catenaria, tarda mucho menos, es la mayor rapidez, o sea, el camino más rápido para ir en una caída libre, ¿sí? Que no sea en forma vertical, es una catenaria. Bueno, nada, es como anécdota. Después si buscan algún video, donde hay juegos, digamos, donde ves una esferita que cae por un plano inclinado y al lado de la otra esferita igual que cae por una catenaria, y cae mucho más rápido, pero es ampliamente visible que cae más rápido. Bueno, ¿cuál es la derivada? ¿Cómo hago para calcular la derivada de esto? Ustedes miren esto. ¿Cómo hago para calcular la derivada de esta función? Tengo e a la x menos e a la menos x todo dividido 2. ¿Cómo hago para calcular la derivada? Eso ustedes me lo pueden decir. A ver cómo hago para calcular la derivada. Se hace la derivada de fx, que sería la función de arriba, por la función del denominador. Bien. Está bien lo que estás diciendo. Estás aplicando la regla del cociente, ¿verdad? Sí. Bien. Y está bien y va a salir. El problema es que acá el cociente es una constante.
¿Están de acuerdo que el cociente es una constante? El denominador es una constante, el cociente es una constante. ¿El denominador es una constante? ¿Lo podría escribir así? ¿Lo mismo? ¿Están de acuerdo que esto se puede? ¿Y así no es más fácil de derivarlo? ¿Cómo se deriva así? Por regla de derivación. Sí. E a la X queda E a la X. Sí, pero primero es constante, dejo la constante, bueno, sí. por... Y ahí E a la X queda igual. Bueno, Y E a la menos X se puede dividir en E a la menos 1 y E a la X. Eso a se ver, puede ¿cómo derivar. derivo e a la menos x? Es difícil, ¿eh? Yo sé que les cuesta. La derivada de e a la menos x. Imaginen que fuera e a la 2x. ¿Cómo derivan e a la 2x? Empecemos por esta que es más fácil. Sería la derivada de e a la x, e a la 2x, Claro, por esta el queda 2x que igual. queda. Claro, esta queda igual por... La derivada del exponente que sería 2x. Bien, que No. es 2. Ah, sí, Que es x. 2, sí. Y la derivada de e a la menos x entonces es e a la menos x por... ¿Por cuánto? -1. Por Menos 1. Igual, igual el compañero que decía de hacer el cociente también está bien, lo que pasa que es más largo, ¿no? Entonces la derivada de a la menos x va a ser más e a la menos x. ¿Están de acuerdo? Porque puse más. Por este menos 1 que está acá. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto da esto? ¿Cuánto dio esto? Ay, me equivoqué yo. Discúlpenme, hay algo que está mal, chicos. Acá va más. Antes de subírselo se los voy a corregir. Eso pasa por copiar y pegar, ¿ves? Acá va más. Bueno, ¿entienden lo que quería decirles o no? Que esto daba el coseno hiperbólico. Mirá que lo revisé, ¿eh? Está, fíjense, yo derivo el seno hiperbólico y me dio esto. ¿Lo ven? ¿Ven que da lo mismo? Esto que está acá es lo mismo que está ahí. ¿Gente lo ven o no? Sí, bueno, Sí, igual me había equivocado, porque copié y pegué y cambié el signo de este y me olvidé de cambiar el signo de este. Bueno, entonces la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Y para lo bueno de nosotros, la derivada del coseno hiperbólico, ¿saben cuánto es? Si yo derivo esto, ¿saben qué me da? Si derivo el El coseno seno hiperbólico. hiperbólico. Da el seno hiperbólico. No cambian los signos. ¿Eh? No cambian los signos. O sea, la derivada del seno hiperbólico da el coseno y la derivada del coseno hiperbólico da el seno. Hay algo que les quise decir en algún momento y me olvidé, es que ustedes en la calculadora lo tienen para calcular la parte hiperbólica. Si se fijan, hay una teclita que dice HIP. A ver, fíjense en la calculadora. Sí. Bueno. H y P. H y P, ¿no dice o no? H y P. YP. Ah, bueno, sí, está bien. HYP. Sí, bueno, y si ustedes quieren calcular, por ejemplo, el coseno hiperbólico de, no sé, de 2, ¿sí? Lo pueden hacer. Está, pero primero tienen que apretar esta tecla hiperbólica, depende de la calculadora, y después apretar el coseno común, digamos. O sea, si yo quiero calcular el coseno trigonométrico de 20 grados, tienen que aplicar coseno de 20. ¿Sí? Pero si quieren calcular el coseno hiperbólico, tienen que apretar primero, creo que la tecla IP. No sé si primero o después, me parece que primero. A ver, revísenlo. Hay que apretarlo primero, profe. Hay que aplicarlo primero. Y te lo anota distinto, ¿no? En el cursor.
¿En el display te lo nota diferente? Pone cos H. Bueno. Bueno. Entonces, ahí tienen, mirá, las derivadas de las funciones trigonométricas. Voy a correr un poquito esto. Seno, coseno y tangente hiperbólica. Están con la regla de la cadena, pero es lo mismo. Bueno. Las funciones hiperbólicas también tienen inversas. ¿Cómo se llamaban o cómo se llaman las funciones inversas de las funciones trigonométricas, del seno, coseno y tangente? ¿Cómo vimos que se llamaban? Las inversas. El arco. Arco. Bueno, acá no se puede llamar de la misma manera porque son funciones distintas. Entonces se le llaman argumento. ¿Ven? Se escribe así, argumento seno hiperbólico. Argumento coseno hiperbólico, argumento tangente hiperbólica. ¿Sí? Y sus derivadas son esas que están ahí. Insisto, no se asusten, las van a poder consultar. Yo, si las tengo que hacer de memoria, no las sé, tengo que hacer la deducción, si no, no me las acuerdo, salvo que esté practicando un rato, si no, no me las acuerdo. Profe, ¿qué sería esto lo de algo? Argumento. Argumento. El Argumento. argumento. ¿Y la U? Acá, sí. Acá la U. Y suponete que yo te doy, derivame el seno hiperbólico de x cuadrado. ¿Cuál es la derivada del seno hiperbólico? Coseno hiperbólico de x cuadrado por 2x. La U es la función al cual estás calculando el seno hiperbólico. Es una función compuesta. ¿Lo entendiste? Ah, es compuesto. Es aplicar, a ver, es aplicar la regla de la cadena a todas las funciones. Ah, está bien, sí, no había entendido eso. O sea, No, que pero es está bien, una hay que compuesta. preguntarlo, chicos. Por ahí yo lo doy por sobreentendido y suponete que vos tenés esto. Seno de x. ¿Cuál es la derivada? ¿Se acuerdan la derivada del seno de x? Coseno. De X. ¿Coseno de qué? De x. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 1. Por 1. ¿Por qué ese 1 no se escribe? Porque estoy derivando la x y la derivada de la x es 1. Bueno, cuando acá adentro no tengo x, tengo una función que depende de x, la derivada no va a valer 1, va a valer la derivada de la función. Entonces, si yo pongo u, es como que le estoy dando el lugar ahí a cualquier función. Nada más que eso. Lo mismo acá. Argumento seno hiperbólico de u. Escribo la derivada del argumento seno hiperbólico por la derivada de u, que se escribe u'. ¿Se entendió para todos? Si a ustedes le complican, pongan X, es lo mismo. Pero acuérdense que siempre tienen que aplicar la regla de la cadena, o eso no se puede saltear. ¿Quedó? Profe, yo hay una cosa que no entiendo. Dale. La derivada de la tangente hiperbólica. Sí, a ver. La Veo derivada de la no sé, tangente mucha hiperbólica es secante hiperbólica al cuadrado de u, igual que la tangente normal. Ah, eso es secante, ok, listo. Sí, secante hiperbólica al cuadrado. ¿Por qué? ¿Qué creías que era? No sé, yo leí SSH. No sabía, no se me ocurrió que era Pero secante, sec, claro. está Claro, bien, sí, sí, sí. no Ahora me que lo molesta leo no me molesta porque va a aparecer también esto, mirá, cosecante hiperbólica, ¿sí? Cotangente hiperbólica. Está bien, ustedes pregunten todo, ¿sí? El profesor que se ofende o que se molesta porque el alumno pregunta, y la verdad que no se merece ser docente. ¿Sí? A mí no me molesta. Ustedes pregunten. Peor es quedarse con la duda.
Ustedes tienen que preguntar todo, menos en el parcial. En el examen no pueden preguntar, ahí sí, Gracias, profe. de nada. Lo digo porque por ahí parece que uno contestando acá en forma remota, parece que el tono de voz molesta, pero en realidad no es así, ¿eh? Por lo menos en mi caso no es así. Y me extiendo por Roxana tampoco, ¿eh? Aunque sea una pavada, ¿sí? Aunque sea, profesor, ¿por qué simplificó la A multiplicando con la A dividiendo? Ustedes pregunten. Después va a haber docentes que le contesten y otros que no, no importa. ¿Está? Bueno, ¿puedo continuar? Sí, profe, continúa. Ahora vamos a ver el tema geométrico. ¿Qué es la derivada de una función en un punto? ¿Qué es la derivada de una función en un punto? ¿No es la velocidad instantánea? Bueno, si la función es la posición, sí. Pero si es una función cualquiera, ¿qué es? La derivada de una función en un punto. El cambio La pendiente. instantáneo sería. El cambio instantáneo y geométricamente, ¿qué es? Hoy soy un fracaso. Cuando pregunto una cosa, me responden la otra. Igual las dos igual las dos respuestas también, ¿no? Pero Sería la geométricamente. pendiente de la recta tangente. Muy bien, la pendiente de la recta tangente. Necesito que estén concentrados con esto. ¿Se acuerdan qué relación hay en el gráfico entre la función y su inversa? En el gráfico, la función y la inversa. ¿Qué relación hay? Si yo grafico... Simétricas con respecto a la Muy matriz identidad, bien, a la función a la identidad. función identidad. Entonces, si yo en la función tengo el punto 1, 5, el simétrico, ¿cuál va a ser? 5, 1. Muy bien, entonces tengo varias cosas. Por un lado le estoy diciendo una función. Por un lado le estoy diciendo la inversa. Le estoy diciendo el punto de la función es 1, 5, su punto en la inversa es el 5, 1, o sea hay que cambiar el orden de las coordenadas. Y la recta tangente en el 1, 5 va a tener una recta tangente en el 5, 1. ¿Comprendieron lo que estoy diciendo? A ver, hago un dibujito. Mirá, lo que pasa es que me sale mal el gráfico con esto. Me sale... Tardo mucho tiempo en graficarlo. Y después, igual después está el gráfico, pero no quiero abrir lo que sigue ahora. A ver, ahí tengo la función identidad, ¿no? Voy a graficar una función cualquiera. Pucha. Mira, te odio. Ahí está. Te amo. Ahí tengo la función f. La inversa, ¿está bien que la dibuje así? ¿Están de acuerdo? Eso es una f a la menos 1. ¿Están de acuerdo? Y Bueno. Otra cosa. Yo acá tengo un punto. ¿Sí? El simétrico, ¿se acuerdan que... Uy, Polo, ¿qué? El simétrico, ¿se acuerdan que se buscaba así, perpendicular o no? Si ahí tengo el punto P, acá tengo el punto Q. ¿Estamos? Bien, si yo derivo f y lo reemplazo en la x de P, eso me da la pendiente de la recta tangente. Bueno, ahora viene el problema, tengo que trazar la recta tangente. ¿Esa es la recta tangente? ¿Sí? Y ahora lo que yo les quiero mostrar es esto. Si yo derivo f a la menos 1, ¿ven que es difícil anotarlo? Derivo a la f a la menos 1 y lo reemplazo
en la X de Q, la X de Q va a ser la Y de P. ¿Escucharon lo que dije? La X de Q va a ser la Y de P, pero es así. Porque se cambiaba el orden, ¿se acuerdan? ¿Qué me da esto si derivo la inversa y la reemplazo en la X de la función inversa? ¿Qué me da? La derivada en un punto, ¿qué me da? La pendiente de la tangente. La pendiente de la recta tangente, pero ahora en la inversa. Me da esta recta, la pendiente de esa recta. Es más, esas dos rectas, bueno, se van a cortar en un punto, no necesariamente en el origen, pero ese punto va a estar sobre la función identidad. Bueno, lo que vamos a buscar ahora, cómo se relacionan estas dos pendientes. La pendiente de la recta tangente y la pendiente de la inversa. Pero no en cualquier punto. Tiene que ser en el punto que es simétrico. ¿Entendieron? Porque voy a borrar el gráfico. Eso es lo que vamos a buscar ahora. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, profe. Bueno, espera que borro el gráfico porque después aparece un gráfico un poquito mejor. Bueno, acá tengo cómo calcular la derivada de la inversa. Esto lo hicimos hoy. Y miren lo que pasó con la pendiente de la función y la pendiente de la inversa. Miren lo que ocurrió. ¿Cómo son esos dos valores? ¿Cómo son esos dos valores? La pendiente de esta y la pendiente de esta. Son recíprocos. Tiene un fuerte olor a ¿qué? ¿A qué se parece? Pero que no es lo mismo. A la perpendicular. A la perpendicular. ¿Qué faltaría para que sean exactamente perpendiculares? Que sea opuesta, Bueno, claro. ustedes me van a prometer algo. Levanten la mano derecha y la mano izquierda en el corazón, que no se van a confundir con eso. ¿Sí? Cuando son perpendiculares hay que invertir las pendientes y cambiarlas de signo. Pero cuando estoy buscando la pendiente de la inversa, tengo que invertir la derivada y nada más. ¿Sí? ¿Está entendido? Miren que si el punto P es x0 y 0, el punto simétrico, el Q, ¿cuál va a ser? Y0, x0. Fíjense, este va a ser en x0 y este va a ser en y0. Porque cambia el orden, ¿se acuerdan? Que se cambiaba el lugar, de lugar, las coordenadas. ¿Sí? ¿Saben por qué cambia? ¿Se acuerdan que cuando escribíamos la inversa, qué hacíamos para el dominio y la imagen? ¿Qué hacíamos para el dominio y la imagen? El dominio era la imagen y la imagen era el dominio. Claro, entonces tengo que cambiar todo. ¿Saben qué? Es como agarrarle el eje X y ponerlo en el eje Y, y el eje Y ponerlo en el eje X. Por eso da simétrico respecto a la función identidad. ¿Sí? Es un movimiento que produce eso. Bueno, ahí tengo un ejemplo. La función es biyectiva, es derivable, me da este punto y me dice que esta es la recta tangente. Me dicen ustedes así rápidamente, el ejercicio está resuelto, pero me dicen rápidamente cuál va a ser la pendiente, ¿sí? De la recta tangente a la función derivada. ¿Cuál va a ser la pendiente de la recta tangente a la función derivada? Menos 2. Ahí no escuché, chicos. Menos 2. No, la pendiente de la recta tangente a la función derivada va a ser menos 2. ¿Sí? Y a la inversa, Menos un medio. menos un medio. No hay que cambiarle el signo. Fíjense, menos un medio. Después va a haber que encontrar la recta tangente. ¿Sí? Cuando encuentran la recta tangente, acá tienen que poner el I0, que es menos 1, y el X0, que es 3.
que cambia respecto al otro orden, ¿eh? Ahí está armada la recta tangente. Pero ven que se invirtió nada más la pendiente, este valor se invirtió y nada más. ¿Mm? ¿Quedó entendido? ¿Quedó comprendido? Sí, profe. Sí, Bueno, a ver, ahí hay un ejercicio. Este es el 35A. Quiero que lo lean, por favor. Tómense un minuto para leerlo. Si no apareció un gráfico, tendría que haber aparecido un gráfico. Me parecía que había puesto un gráfico acá. Bueno, por ahí apareció aparece acá en el ejercicio. Me parece que está acá en el ejercicio. Gracias. Quiero que se tomen un minuto para leer el enunciado. Bueno, hago preguntas. Ustedes pueden ir leyendo igual, ¿no? ¿Qué características tiene la función? ¿Qué características tiene la función? ¿Qué es cómo? Derivable, biyectiva. ¿Qué es derivable y qué más? Tiene inversa. No O sea que es biyectiva. Es biyectiva, creo que dijiste, no entendí, ¿eh? Y tiene inversa, por eso tiene inversa, ¿está bien? Sí. ¿Me dan cuál es la función? No me la dan, ¿sí? Aparte sé que la gráfica de la función pasa por 2, 4, pero al tener inversa, ¿sí? Yo sé que puedo calcularla esa inversa, y si la función pasa por 2, 4, la inversa ¿por dónde va a pasar? Por 4, 2. Por 4, 2. ¿Está? Ven que acá no me dice la ordenada, me dice la abscisa, pero no hace falta porque si pasa por 2, 4 y tiene inversa, pasa por 4, 2. Entonces, ¿están de acuerdo que la imagen de 2 es 4? ¿Esto están de acuerdo con que la imagen de 2 es 4? ¿Y que la derivada en 2 es 1/3? ¿Por qué la derivada en 2 es 1/3? ¿Qué dice la pendiente de la tangente? Porque dice que es la pendiente de la recta tangente, ¿eh? Las pendientes en el lugar es 1/3. Bien, ¿cómo hago para calcular o armar la recta tangente? De la función, no de la inversa. Para armar la recta tangente de la función. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para armar la recta tangente? Y menos y 0. ¿Así usan ustedes o no? ¿Esto usan? Y a nosotros la profe ya nos pasa el I0 sumando, pero es lo mismo. Lo pasa sumando, sí, sí. Está bien. ¿Quieren que lo pase sumando ahora? Es lo mismo, ¿eh? Más, o si no, f de x0, lo mismo. ¿Sí? Bueno, ¿y m quién es? ¿Quién es m? Para nosotros. 1/3. Ahí de nuevo. 1/3. Bueno, no escucho, así que confío que dijeron eso. ¿Dijeron eso? Un ¿Dijeron? tercio, Tercio, dijo. pero es lo mismo. Es el resultado de eso. ¿Cómo, viejito? 1/3 había dicho, compañero. No, no escucho nada, chicos. Discúlpenme. Perdónenme, pero no escucho. ¿Alguien no está de acuerdo con esto? Grite. Bueno, gritos no escuché. Entonces, con eso o con esto, bueno, acá está armado así, armé la ecuación de la recta. Acá está armada de otra manera, no me acordaba que estaba armada así. ¿Ven? 1/3 de x más b, y cuando la x vale 2, la y vale 4, calculo el valor de b. Y ahí está armado. ¿Sí? Para la función inversa, ¿qué conozco? Para la función inversa. Yo quiero armar la recta tangente de la inversa. Para la función inversa, ¿qué datos tengo?
La tangente de la función original. Sí, pero para armar la recta tangente de la inversa. La recta tangente de la función inversa. ¿Qué datos tengo? Yo necesito lo mismo que acá. ¿Qué es lo que conozco? Sabemos que pasa por el punto 4,2. Muy bien, o sea, f de 4 va a ser 2, al revés. F a la menos 1 de 4 va a ser 2. ¿Y qué más conozco? ¿Conozco la pendiente, según lo que vimos recién? Sí, que sería Buah. la derivada de 4. Claro, pero ¿y cuánto valdría? Tercio. No. ¿Cuánto no. valdría? 3. ¿Qué había que creo. hacer? ¿Qué había que hacer? Había que Había darlo que vuelta, ¿se 1 acuerdan sobre de 1 eso? tercio. Claro, ahí está. Eso es lo que quería que me dijeran. Bueno, y ahí está armada la recta tangente. Ojo que la ordenada al origen, este valor, ¿sí? Lo tienen que calcular, no hay relación entre esos, ¿no? O sea, yo de acá sé la pendiente nada más. Después tienen que calcularlo o bien con la recta que pasa por un punto o con la forma implícita, ¿sí? Con la forma explícita de la recta. ¿Está? De cualquiera de las formas lo tienen que calcular. Bueno, miren la gráfica, que era lo que yo les decía. Yo no conozco la función, así que no puedo graficarla. ¿Ven? Es una función cualquiera. ¿Ven? ¿Qué pueden decir de las dos rectas tangentes? Esta es la recta tangente a la función. Y esta es la recta tangente a la inversa de la función. ¿Qué pueden decir de esas dos rectas tangentes entre sí? Mírenlo bien. ¿Qué pueden decir? Mirando el gráfico, ¿no? Porque no lo probamos. Lo escuché. Que tienen un punto en común. ¿Y el punto dónde queda? Ese punto común. No pasa por cualquier lado. Por la función identidad. Por la función identidad. ¿Y las dos rectas entre sí cómo son comparativamente los gráficos? Simétricas. Y si son simétricos con respecto a la identidad, ¿cómo son entre sí? Inversas. ¿Escucharon? O sea, las rectas tangentes, ¿sí? En el punto simétrico, no en cualquier punto, son simétricas entre sí. Bueno, eso no está demostrado acá, pero se puede ver. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Tienen alguna preguntita? Igual esto falta practicarlo, ¿no? Obviamente. Entonces vimos derivadas de funciones inversas y su interpretación geométrica. Algunos ejercicios están hechos acá, ¿sí? Entonces, si tienen que calcular la pendiente de la inversa en el punto que es simétrico, lo que tienen que hacer es agarrar la pendiente de la recta tangente e invertirla. Y recuerden que el punto también se invierte en las coordenadas. Lo que es X es Y y lo que es Y es X. Eso es lo que tienen que saber de acá. Que en el gráfico les tiene que quedar así. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Claro, profe, si el enunciado decía, en vez de x igual, en x igual 4, decía x igual otro valor, ya no era el punto Ya no simétrico. puedo, claro, me tienen que dar la función. Y ahí aplicamos Y derivada no, inversa, qué sé yo. porque, a ver, yo para calcular la pendiente en la inversa, tengo que tener la pendiente en el punto de la misma coordenada, ¿no? O sea, si acá es 4,2, lo tengo que tener en 2,4. O sea, la pendiente en 2, acá no me sirve en la inversa la pendiente en 8, no me sirve. ¿Está? Tiene que haber una relación entre los dos. El tema es que incluso esto no te lo podrían dar, podrían no dártelo. No te pueden decir que es en 4. Te pueden decir que es en el punto simétrico. Entonces, ni siquiera hace falta que te den que es 4. Si vos es 2,4, lo sacás en 4,2. ¿Está? Claro, sí, sí. O sea, que quede claro que no es en cualquier lugar. Si yo cambio de punto, miren el gráfico acá, si yo cambio de punto, ¿la recta va a tener la misma pendiente? Y no. Entonces la recta tangente en la inversa tampoco va a tener la misma pendiente, pero están relacionadas entre sí.
Está bien lo que vos aclaraste, pero bueno. ¿Estamos, chicos? Sí, sí. Bueno. Vamos a hacer un break acá. Falta unos minutos para las 10, pero no importa. Vamos a hacer un break acá y nos quedan 2 temas para ver. Yo les voy a dar un horario, chicos. Traten de ser puntuales. Yo voy a empezar en ese horario, porque si no, no vamos a alcanzar con el tiempo y la verdad que hay que verlo. Voy a hacer un... no sé si tienen alguna pregunta ahora. No, profe. Bueno. Todo claro. Bueno, entonces, yo sé que Roxana es más buena que yo. ¿Es verdad o no? Voy a dejar de compartir. Ah, no dicen nada. Miren que esto después lo va a escuchar Roxana. Le mandé saludito. Pues mándale saludos. Mándale saludito.